Te doy la bienvenida al podcast de Astures, un lugar en el que vamos a hacer un viaje por una cultura que nació hace más de 2500 años en el noroeste de la península ibérica. Te cuento lo último en investigación arqueológica, historia, descubrimientos, de una manera amena y didáctica, en un lenguaje que todo el mundo puede entender. La historia no tiene por qué ser aburrida o complicada. Empezamos. Pues bien, me gustaría empezar este segundo episodio del podcast dando las gracias a todos los que os habéis suscrito y a los y las que me habéis dejado comentarios en redes sociales y bueno, espero estar a la altura de vuestras expectativas y creo que nos lo vamos a pasar bien. Los que me seguís desde hace tiempo ya sabéis que a mí no me asusta entrar en el barro y en esta ocasión la verdad es que es un tema para ello. Creedme si os digo que la lengua es uno de los temas que más controversia generan en cuanto al estudio de los pueblos prerromanos de la península ibérica y donde hay posturas que se han mantenido durante décadas inamovibles y siguen generando discusiones en los congresos. Y lo es, yo creo, porque la lengua es uno de esos factores de los que os hablaba en el episodio anterior, que junto con la religión y la cultura material sirven para identificar una etnia. Por lo tanto, la lengua tiene un componente identitario fundamental y siempre la identidad es un tema de discusión en todos los estudios históricos. Por poner un ejemplo, se debate sobre si determinados pueblos hablaban una lengua celta o no, lo que equivale a decir que lo eran celtas o no. Es más, el estudio de la lengua de los astures entra de lleno en el foco de esta discusión. En definitiva, como os digo, es un tema bastante complejo, así que vamos a ver qué es lo que cuentan los especialistas sobre este tema y ver qué sacamos en claro. Son muchas las dificultades que tenemos para conocer la lengua de los astures. La principal, que no nos dejaron ninguna escritura de ningún tipo, ni en sus propios caracteres, ni utilizando otros, por ejemplo los de los íberos, de la misma manera que hicieron los celtíberos de la meseta. Los únicos vestigios que tenemos de la lengua de los astures aparecen inscritos en la epigrafía y ya son de época romana. También a través de las fuentes escritas tenemos información sobre la lengua que hablaron. Sabemos de nombres de pueblos e incluso sabemos de algunas palabras prerromanas que se utilizaron sobre todo en la minería, que nos llegan a través de autores como Plinio el Viejo. Solo con estos pequeños indicios es como podemos reconstruir la lengua que hablaron, por lo menos tratar de identificarla, que es lo más realista. Además, en este tema tenemos que tener en cuenta dos criterios, el espacial y el temporal. Daos cuenta que el primer milenio antes de Cristo es lo que es, son 1000 años, y eso significa mucho en cuanto a las lenguas que se hablan en un territorio. Por otro lado, en cuanto a la extensión territorial, en las pruebas que nos han llegado, por ejemplo en la epigrafía, se observan diferencias notables entre una parte y otra del territorio de los astures. En líneas generales, la investigación se sitúa entre un sector importante de la investigación que dice que los astures hablan una lengua indoeuropea que no tiene por qué ser necesariamente una lengua celta. Algo similar a lo que ocurre con el lusitano, que debió ser la lengua dominante en la mitad occidental de la península ibérica. De cualquier forma, esta lengua se diferenciaría tanto del lusitano como del celtíbero, así que otra parte de la investigación defiende que es una lengua propia diferenciada de las otras vecinas. Así que en medio de todas estas discusiones historiográficas, en mi opinión, lo que es útil es analizar las únicas herramientas que nos permiten acceder a la realidad lingüística astur, como por ejemplo la epigrafía y la toponimia. Vamos a revisar, por tanto, qué es lo que nos dicen sobre esta lengua. En cuanto a la epigrafía, lo primero que hay que tener en cuenta es que los astures empiezan a escribir en época romana. Utilizan el latín, no su lengua propia. Así que en este sentido nos aporta poco. Sin embargo, sí que nos deja algunos indicios, por ejemplo, los nombres de las personas. Además, en los primeros siglos, muchos de esos nombres son indígenas, con lo cual nos aportan una pista sobre la lengua que hablaban. De hecho, la onomástica astur es una de las cosas que mejor se ha estudiado y que más información aporta. Por ejemplo, los lingüistas han estudiado los nombres que aparecen en las estelas, los nombres indígenas, y han determinado que se puede hacer algo que se llama área onomástica. Es decir, nombres que solo aparecen en un territorio concreto en un periodo determinado. Bueno, hay que matizar esto porque, como pasa hoy en día, en un mismo territorio también aparecen nombres de distinta procedencia.
Además, la onomástica se basa en el número de estelas que aparecen en un territorio y no todas las tribus, no todos los pueblos, utilizando la terminología de Plinio, tienen el mismo hábito epigráfico. Es decir, hay gente, por ejemplo, como los badinienses, cántabros, que tienen una abundantísima epigrafía en el oriente de Asturias y, sin embargo, sus vecinos lugones pues no son tan prolíficos en este sentido. Sin embargo, en este caso concreto, pues los nombres que aparecen entre los lugones sí que tienen una cierta identidad con los que vemos en el área cántabra. Estos nombres de los que os hablo pues son algunos como Avilo, Ajedo, Ambato, que es un nombre súper importante, Ambatus, porque es un indicio de la celtización de la lengua de un territorio. Arabo, Arreno, otros más explícitos como Celtius, Quesarón, Clotio, Figeno o Medugenos, un nombre que aparece en una estela que apareció en la muralla de Gijón y que documentó Carmen Fernández Ochoa. Medugenos es un nombre puramente celta y tiene una terminación que encontramos en otros nombres celtas del continente. Por ejemplo, en la Galia tenemos un rectugenos. La terminación genos viene a significar algo similar a nacido de. Y en cuanto a las mujeres, pues tenemos nombres como Ableca, Aquana, Ambata, igual que Ambatus, Bodocena, Cadarna, Dovidena y un largo etcétera, que también apuntan a una lengua celta. Así pues, se han definido dos zonas onomásticas en el territorio de los Astures. Una en el ámbito cismontano, que pertenece a la zona de los zoelas, que, como digo, tienen abundante epigrafía, y les da una cierta unidad étnica a los habitantes de ese territorio. También una lengua común, pero poco más. En el caso contrario, en el norte de la cordillera, están los nombres cántabro-astures, en los que pasa lo mismo. Hay buenos trabajos en este sentido que podéis encontrar en la bibliografía que os voy a dejar en el artículo recomendado. En base a estos estudios, pues hay autores como por ejemplo Vallejo que han llegado a la conclusión de que se puede definir que los astures tenían una lengua diferenciada de las de su entorno, y es una lengua de la que no tendríamos ningún testimonio. Es muy vago en cuanto a las conclusiones. De todas formas, sí que se definen al menos dos zonas que a priori parecen dos realidades lingüísticas distintas. También hay que pensar en qué pasa con las zonas donde no hay epigrafía, porque alguna lengua hablarían. Este autor, en principio, distingue una zona meridional y una septentrional. La meridional presentaría una serie de características, tanto por los nombres como por la estructura tribal que se desprende de la epigrafía, que la asemeja al mundo lusitano, mientras que la zona onomástica septentrional no concuerda ni con el mundo celtibérico, ni tampoco con el de la franja costera, de la que hay poca epigrafía en comparación, por ejemplo los pésicos, por lo que deduce que puede ser una lengua indoeuropea no celta y que es distinta del lusitano y del celtibérico. Otra de las evidencias que tenemos respecto a la lengua que hablaban los astures son los nombres de sus dioses. Esa palabra tan bonita que se llama teonimia. Por ejemplo, del estudio de los dioses y de los epítetos que suelen estar en nombre indígena, se pueden extraer datos importantes. Imaginaos que hablamos de un Júpiter Candamius. Tenemos el nombre de un dios romano, pero con un adjetivo calificativo, que es el epíteto, Candamius, que es una palabra que en celta significa algo así como brillante. Por tanto, sabemos que quienes lo dedican al menos utilizan epítetos en una lengua celta. En este aspecto se da una paradoja curiosa, es decir, si los astures de la franja central y oriental del territorio astur transmontano rezaban a dioses que tenían nombres celtas, resulta sorprendente que los lingüistas digan que los astures no hablaban una lengua celta. Como veis, aquí de nuevo aparece ese error de considerar que todos hablaban la misma lengua o que todos eran iguales. La última de las tres pistas que nos aporta información sobre esta lengua es la toponimia. El análisis de los nombres del paisaje nos abre otro espectro completamente distinto. Aquí es interesante ver cómo el estudio de las lenguas paleohispánicas se relaciona directamente con unas corrientes historiográficas que afectan a todo el continente europeo. Os explico. Entre 1954 y el 64, Crae definió una lengua común en toda Europa que se llamaba el antiguo europeo. Se trataba de una variante de la lengua indoeuropea que se hablaba en la parte occidental del continente, y haría referencia sobre todo a hidrónimos.
Además, esta lengua es anterior a la aparición de otras como la lengua celta o la latina. Esta teoría fue duramente criticada desde todos los ámbitos, pero sentó al menos una cierta base sobre la percepción de que la toponimia podría estar hablando de un sustrato o de una realidad lingüística anterior a las lenguas que aparecen en la Edad del Hierro en la península ibérica, al menos parcialmente. Concretamente, en el caso de los astures y de los galaicos, la pervivencia de esos hidrónimos es especialmente abundante y casi no existe en el suroeste peninsular. En los años 80 del siglo pasado se retomó en cierta manera esta idea por autores como por ejemplo Tobar, que postularon que el lusitano podría ser de alguna manera la evolución de este europeo antiguo en el occidente de la península, en un territorio más amplio que la Lusitania histórica. Precisamente esta lengua destacaría por mantener esa P inicial en palabras como porcum, que en céltico se pierde y se dice orc, que significan cerdo en los dos casos. Tobar, de hecho, afirma que la única lengua celta de la península es el celtíbero. Por tanto, el lusitano sería distinto a la lengua celta. Pero bueno, como os digo, esta teoría también ha sido cuestionada precisamente basándose en la toponimia, ya que ésta contiene gran cantidad de elementos célticos en toda la parte indoeuropea, independientemente de si estamos en un territorio lusitano o celtibérico. Os pongo un ejemplo muy claro, el término briga, que hace referencia a ciudad en céltico. Además, se da la circunstancia de que la heteronimia de este territorio es esencialmente céltica, así que aquí surge una contradicción. Bueno, se ha explicado de distintas maneras. Por ejemplo, una teoría es que la mitad occidental de la península, con los astures incluidos, recibe esa lengua céltica en el momento de expansión del mundo celtibérico. Por lo tanto, es una llegada más tardía, y eso explicaría hidrónimos antiguos no celtas junto a teónimos celtas en el mismo paisaje. La otra hipótesis es que estas dos lenguas provengan de una base celta que evoluciona de distinta manera. Por ejemplo, en el celtibérico se observaría una influencia de Centro Europa más evidente. No me gustaría terminar este repaso a las fuentes sin hablar de lo que os comentaba antes, la terminología minera que aparece concretamente en la obra de Plinio el Viejo. Se trata de uno de los pocos testimonios que tenemos sobre lengua indígena en las fuentes. Concretamente, Plinio hace una descripción de los trabajos mineros, que podemos suponer que en gran parte son atribuibles a los grandes sectores mineros auríferos del noroeste peninsular. Concretamente, recoge una serie de descripciones de las tareas mineras que se desarrollan en territorio astur y galaico, y entre ellos recoge una serie de nombres en lengua indígena de trabajos que se desarrollan en estas tareas. Algunos investigadores, como Javier de la Hoz, se ocuparon extensamente de este tema y para ello hicieron una selección de términos del texto de Plinio que se pueden confirmar como de origen hispano, entendiendo por ello astur, galaico o lusitano, ya que es a estos pueblos a los que se refiere el autor en los textos donde describe las tareas extractivas del oro de la península. Esta confirmación por sí sola es imposible, por lo que es necesario el apoyo de otras evidencias para contrastar este origen local. Algunos términos son agogae, las canalizaciones de lavado del oro, alutiae, referida a la explotación del oro con agua, o arrugia, que es la explotación por medio de canales para provocar la ruina montium, etc. Este autor considera que los términos que recoge Plinio en su recopilación sistemática de información sobre el proceso de explotación del oro pertenecen a tres lenguas: el latín del personal romano de las explotaciones, términos indígenas del noroeste, los propios mineros, astures, galaicos o lusitanos, y términos indígenas que proceden de mineros de otras partes de Hispania que fueron desplazados hasta estas explotaciones. Así que, más o menos, este es el repaso a las fuentes y a la historiografía sobre este tema. Por tanto, ahora toca establecer unas conclusiones. ¿Qué podemos decir sobre la lengua de los astures? Bueno, pues como creo que habrá quedado claro, lo primero que tenemos que decir es de qué astures. En algunos encontramos una serie de términos que pertenecen claramente a lenguas celtas y en otros hay nombres de tribus y nombres de clanes que no lo son. Por otro lado, términos que aparecen, por ejemplo, en las dedicatorias a los dioses y algunos de los nombres son claramente célticos. Así que quizá es razonable decir que sobre un sustrato de una lengua indoeuropea previa a las lenguas celtas se incorporaron términos de otras lenguas célticas posiblemente procedentes de la meseta en un periodo posterior, a lo largo de la Edad del Hierro. Esta celtización afectó sobre todo a los nombres de persona y también a algunas dedicatorias a los dioses. También podemos decir que es más intensa en el territorio oriental de los astures que en el occidental, que se encontraría más cercana al ámbito lusitano.
Como veis, es un tema apasionante y abierto y todavía hay mucho que decir. La última gran tendencia, por ejemplo, es considerar que el lusitano no es una lengua celta, lo que haría que en su territorio y en el de los galaicos no se hablara este tipo de lenguas, no se hablaran lenguas celtas. Por otra parte, la supuesta celtiberización del occidente peninsular se va desdibujando sensiblemente a la luz de las últimas investigaciones, que les da muchísimo más peso a la propia evolución local, y se va reduciendo a un ámbito de influencia cultural en aspectos concretos. Quizá la religión era uno de ellos. Por tanto, poco más se puede decir por el momento. Los astures están en una frontera entre dos mundos, el meseteño y el atlántico. Parece probable suponer que la lengua de los pueblos que forman el mundo astur estuviera influenciada por estas culturas que las acaban definiendo arqueológicamente. Sin embargo, sabemos que la ecuación lengua-cultura material no tiene por qué ser equivalente, así que añade un poco más de incertidumbre al asunto. En las últimas décadas tuvo bastante auge la teoría atlántica del origen de las lenguas celtas en la península ibérica. Fue impulsada por Koch y por Cunliffe, pero bueno, hoy en día parece que se desplaza un poco ese eje más hacia el continente. Al menos la conclusión más interesante de estas teorías es que las lenguas celtas que se hablan en el continente evolucionan a partir de una lengua protocéltica, que sería la lengua más homogénea o común que existiría en Europa occidental en la Edad del Bronce. Es interesante porque es precisamente en ese momento cuando se produce este intenso tráfico comercial de metales en toda la fachada atlántica europea. Quizá esa lengua va pareja a este tráfico. En este caso habría que revisar la supuesta no celticidad del lusitano y de las lenguas que se hablaban en la parte indoeuropea de la península antes de que llegara el celtibérico. Podemos estar ante dos procesos de expansión de lenguas celtas distintos. Uno de ellos sería mucho más arcaico que el otro, y es precisamente en él en el que se encajaría la lengua de los astures. Espero que os haya gustado el tema. Si os ha parecido interesante, pues dejadme algunos comentarios y en la descripción de este vídeo y de este podcast vais a tener un enlace a varios artículos en los que trato de este tema en astures.es. Nos vemos en el siguiente episodio.